voces a favor y en contra, salió también la Cámpora a dar una explicación y voy al encuentro de Hernán Lombardi en este instante. ¿Qué tal, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Un primer comentario de esta manifestación que acaba de terminar. ¿Cómo lo estás viendo? Que yo siempre pongo las cosas en contexto. Que si no le ponemos límite al cuarto gobierno kirchnerista, van a hacer todo lo que puedan. Si tienen que intentar ampliar el número de miembros de la Corte, lo van a hacer. Si van a generar un tribunal intermedio entre la Corte, la recomendación está la Comisión Beraldi, lo van a hacer. Y si lo pueden indultar a Vudú, lo van a hacer. Acá depende del grado de atención y movilización que ponga el conjunto de la sociedad para poner límites. Ese legendario 41% del año por ciento que sacamos el año pasado, es el que se tiene que poner en juego para evitar cualquiera de este tipo de atropellos institucionales. Esto es igual, simpatizantes, ¿no? No es que es el gobierno convocando a esta marcha. No, es ambiguo. También, a ver, yo sostengo, creo que es parte de la evolución, que ahora todo, Juntos por el Cambio, fue convergiendo hacia un pensamiento. Acá hay una unidad en el gobierno. Los que apostaron a la división del gobierno, es decir, vamos a decirlo sintéticamente, el Alberto Bueno y la Cristina Mala, es un error de concepción. Es el gobierno que actúa y avanza hasta donde puede. Si vos me preguntás, ¿no es el gobierno? Bueno, pero yo vi un tuit de Santiago Cafiero apoyando la situación de Vudú. Es el jefe de gabinete. No parece a veces, pero ese es el jefe de gabinete. Entonces, ¿por qué decimos que no? ¿Qué sé yo? Hernández, Juntos por el Cambio en la oposición, ¿todos coinciden con esta mirada de que hay que enfrentar al gobierno y frenar el avance, o hay algún sector que dice todavía hay algún tipo de espacio para un diálogo institucional? No, yo creo que en la evolución de las cosas no importa la fotografía sino la película. Obviamente, cada vez no se puede negar que había varias miradas, pero las miradas convergieron después de todos estos, sobre todo los últimos 3 meses, a que el gobierno, encabezado por Cristina Fernández, está dispuesto a hacer fuertes atropellos institucionales. Porque los tiempos le dan mal con respecto a la propia impunidad. No hay más halcones y palomas Juntos por el Cambio, esa es la Nunca fui experto en ornitología, digamos así, me parece que la ornitología hay que reservarla para las ciencias naturales. A mí me parece que sí siempre hay diferentes miradas en una coalición plural, pero prevalece claramente la idea que podemos estar ante un riesgo de atropello institucional de algo que, bueno, va a surgir el tema Palomar y todo esto es algo que yo no dudo en llamar el peor primer año de gobierno desde el 83. Es el peor primer año de gobierno del 83. Es el peor. No hay un primer año de gobierno tan calamitoso en cada uno de los aspectos que este. Ahora, y por supuesto te buscas excusar en la pandemia. Sí, en la pandemia y en la cuarentena, como vos enfrentaste a la pandemia, pero es el peor primer año de gobierno. No hay variable que haya salido bien. Todas las variables salieron mal. ¿Y qué rol le adjudican a la Corte en ese escenario? Con ese diagnóstico que vos tenés, que decís, atropello institucional. Nosotros tenemos que defender claramente la división de poderes. Acá está en juego. Está en juego. Hay una gran ventaja cuando uno mira la estrategia del kirchnerismo. Siempre lo hubo. Te dicen lo que van a hacer. Cristina Fernández en la carta te dice lo que piensa. Te dice lo que piensa la división de poderes. Apareció ahora ese video hace 2 años donde decía, bueno, este sistema que inventaron los franceses, no sé si lo vieron, este sistema que inventaron los franceses hace más de 2 siglos. En esa época no había internet y no había electricidad. En el encuentro de pensamiento crítico en Ferrocarril Oeste a fines del 2018. Bueno, entonces te está diciendo que si pudieran, van a intentar avanzar sobre la división de poderes. Y sobre todo lo que, bueno, vos conocés bien, sos experto en eso, sobre la Corte Suprema, sobre lo que significa la designación del procurador, sobre todo lo que signifique modificar la división e independencia del Poder Judicial de Argentina. Es eso, en 2013 avanzó con la reforma judicial, con la elección popular de los jueces, pero encontró un freno. ¿Te acuerdas que fue uno de los primeros que criticó eso? ¿2013? Zaffaroni dijo, no, elección popular de jueces, no, macho, no. Hasta acá no lleguemos. Bueno, y encontró alguien que me explique, que me muestre. En Occidente, los argentinos decimos vivir
en una sociedad occidental, pluralista, con división de poderes. Esto lo decidimos ya hace mucho tiempo, desde la Constitución del 53. Esto hoy está en juego. Bolivia, el único país que Sí. tiene elección popular. Bueno, por eso. Si no lo queremos, ahora, si no lo queremos ver, de que estamos frente a un problema serio, bueno, no lo miremos. Pero está el problema, está ahí. Yo a veces me siento, viste, Demóstenes en la antigua Grecia, le decía a los atenienses, ¿qué hacen los atenienses? Que todos los días se levantan y dicen, buen día, ¿qué hay de nuevo? Es Filipo el Macedonio, que fue el padre de Alejandro Magno, que va a venir a invadirnos y a comernos el hígado. Esto es lo que pasa, Ahora, hay que alertar sobre esta Pero cuestión. ¿no crees que, más allá de todo lo que vos No soy planteás, Demóstenes, me gustaría, pero no Más me da allá- la elocuencia digo, más allá ni de- el tono de voz. de todo lo que planteás del escenario, es más complicado porque además hay una interna y hay un avance de un sector del oficialismo, el Instituto Patria, sobre la Casa Rosada? Sí, pero yo me he acostumbrado a pensar los temas ya hace mucho tiempo en qué es lo principal y lo que es lo secundario. Lo principal es que hay un proyecto político unificado, liderado por Cristina Fernández. Eso es lo principal. Lo secundario, que evidentemente hay discusiones entre ellos. Pero esa discusión, cuando le querés dar un carácter de principal, estamos errando el vizcachazo de lo que pasa en la política. Y además corremos el riesgo, lo que muchas veces te hizo el populismo en la Argentina, podría pensar Menem y Duhalde, pero podría pensar sobre todo los montoneros y la AAA, de que te quieren ocupar los dos espacios, gobierno y oposición en Argentina. Entonces no le dejan más espacio a nadie. Hay que salir de la trampa del populismo desdoblado en el gobierno. ¿Y vos crees que Juntos por el Cambio hoy está en condiciones de ser ese Demóstenes que dice, bueno, Pero por supuesto. a ver, ¿vos Pero- crees que, pero digo, es que hay a pesar de sus diferencias? Pero por supuesto, porque hay una mirada de fondo. Acá hay llamémoslo un polo republicano progresista y un polo populista retrógrado, que siempre mira para atrás. Yo creo que esa mirada lo tenemos todos en Juntos por el Cambio, no tengo dudas. Y además, perdóname, déjame de nuevo ante el peor primer año de gobierno del 83 a la fecha, miremos una cosa. Este año, por un montón de circunstancias, nosotros nos mantuvimos unidos. ¿Hubo problemas? Sí, nos mantuvimos unidos. Es un gran valor. Nadie daba un mango por eso. Estamos unidos. En un año que para los que creemos en la soberanía popular a través de las urnas, son los años más complejos para expresarte, porque no estás votando. Este año vos tenías que expresar tu movilización en las calles, en el Parlamento, en los debates, en el debate público, en las redes. Ahora, el año que viene tenemos un panorama mucho mejor, porque vamos a juntar toda esa movilización, esa energía movilizatoria para ponerle límites y tener una proyección del futuro con las elecciones. Y yo creo que le vamos a una te gran quiero paliza pregun- electoral. Ahora Este te, es el punto. Te quiero preguntar de eso y te quiero preguntar Sí. además si pensás que van a ir todos unidos, el PJ todo unido, ustedes también, porque seguramente de eso va a depender mucho el resultado. Hoy, por lo pronto, se conoció el decreto del presupuesto, ¿no, Beto Valdés? Y Exactamente. ahí hay un pequeño problema con Massa, ¿no? Yo te diría con Massa y con aliados. ¿Por qué? Porque concretamente se promulgó la ley de presupuesto, pero hubo modificaciones, algunos de los, no todos, pero algunos de los gastos que había incorporado y que fue primicia de La Nación Más en el programa de Carlos Pañi. Carlos lo había adelantado, el ruido que generaba eso. Bueno, lo concreto es que indirectamente, al promulgar, quedaron vetados varios gastos que estaban previstos. Uno de los que iba, por ejemplo, a manejar el vice a cargo de José Ignacio mirá. de Mendiguren, es decir, un tiro por elevación a la presidencia de la Cámara de Diputados, más allá de que en el masismo dicen, bueno, son 4 casos, es algo aleatorio. Ojo que también el otro tema, y que hace mucho ruido, es la decisión de vetarle la zona franca a la provincia de Misiones. Dicen que hoy Carlos Rovira se acordó de toda la familia de Massa, del presidente Alberto Fernández, y recordemos, son 3 votos estratégicos en la Cámara de Diputados, el Frente de la Concordia. Ellos votaron, venían acompañando, vamos a ver cómo lo resuelven. Y el otro dato, dicen que también tiene un sentido fiscalista esta decisión, donde Martín Guzmán quiere mostrarle
un trofeo al Fondo Monetario Internacional desde el punto de vista de que baja gastos. En unos minutos le quiero preguntar a Hernán Lombardi si está de acuerdo con este planteo que hace la coalición cívica de pedido de juicio político contra la vicepresidenta, nada menos. Hay mucho revuelo con el tema del pedido de juicio político a Cristina Kirchner de parte de la coalición cívica. Está ya conectada Pablo Oliveto, vamos a hablar en un ratito con ella. Tenemos un audio exclusivo de Elisa Carrió, que mandó a este programa, en un ratito también lo vamos a escuchar, pero lo prometido, sigue habiendo muchas quejas por el cierre del Palomar. Hoy de hecho Aeronáuticos cortaron la Richeri, Diego. Hay muchas quejas por varias razones. En principio trascendió algunas diferencias del gobierno. ¿Viste cómo es este gobierno? ¿No? Disienten en off. Claro, pero en realidad firman todas las regulaciones que les piden, ¿no? Como diría Beto, lo que viene del Instituto Patria. Entonces las disidencias son relativas. Lo cierto es que en los hechos el Palomar hoy no opera. Si bien no está cerrado, no opera. ¿Por qué no opera? Porque cuando vos, aerolíneas, cualquiera de las aerolíneas argentinas, va a pedir una ruta al organismo regulador, que es la Administración Nacional de Aviación Civil, que es quien te tiene que habilitar finalmente las rutas, te dice, no te habilita las rutas desde el Palomar, ¿no? Ya pasó esta discusión, la tuvimos ¿te acordás con LAN, con las rampas? Yo he pasado 45 minutos adentro del avión. El problema es, viste, que la verdad es que el mercado aerocomercial argentino, desde que Recalde tomó Aerolíneas Argentinas, allá creo que fue 2008, 2009, después de un corto periodo de ALAC como presidente, Julio ALAC como presidente de la empresa, fue, digamos, un lugar donde la Cámpora no solamente se dedicó a manejar la compañía, sino que estableció un cuartel de política pública, ¿no? No te olvides que es una compañía que tiene muchísima relevancia, desde si querés, de lo simbólico, pero a su vez también desde lo práctico, porque, como vos bien sabés, la Cámpora moría por las estructuras que son federales en su momento, al inicio, ¿no? Para empezar a tener muchísima penetración en las provincias. Lo cierto es que Aerolíneas... porque sirve como herramienta política. Claro, sirve como herramienta política, hablas con los gobernadores, ponés gente en todos los aeropuertos. Todos los aeropuertos prácticamente de la Argentina, todos los jefes de aeropuerto de toda la Argentina están manejados por gente de la Cámpora que Cambiemos no cambió, dejó en su lugar. Entonces prácticamente todo el sistema aerocomercial argentino hoy está manejado por la Cámpora. Y ahora eso no cambió. Hay un técnico que es Seriani, que es un poco más técnico de lo que era Recalde a la hora de manejar la compañía, pero quien maneja la compañía es Recalde, desde el Senado, y un director que se llama Lipovich, que es director de la compañía ahora y que era el presidente del ORSNA, el organismo de regulación de los aeropuertos, el sistema de aeropuertos, durante el gobierno de Cristina. Lo cierto es que, ¿qué sucede? Que el aeroparque del Palomar sale básicamente por una decisión política muy fuerte, una apuesta muy fuerte del gobierno de Cambiemos. Y puntualmente de Dietrich y, si querés, también de Macri, que empujan sí o sí. Entonces, ese empujón político hace que Aeropuertos Argentinos 2000, que nunca quiso este aeropuerto, nunca lo quiso, pero como hoy decía por ahí, viste ese famoso dicho en el interior, que no lo vamos a decir, pero que es no deja, pero tampoco hace, bueno, más o menos es lo que quería. El perro del hortelano, yo te lo suavizo. Exactamente, exactamente. No come él ni deja comer a nadie. No deja ni deja comer a nadie. Lo cierto es que el Aeropuerto de Argentina 2000 no quería el aeropuerto, pero no quería que un privado, que podría haber sido tranquilamente, se haga cargo de la concesión. Ahí hay un tema de que si vos abrís un aeropuerto tenés que dar la prioridad a aeropuertos en su momento, del viejo contrato de concesión que ahora tendremos hasta 2038. Lo cierto es que no quería ese aeropuerto, pero tampoco quería un privado, lo hicieron a mal, lo armaron a mala manera. ¿Este aeropuerto era una competencia para Aerolíneas? No era una competencia, de ninguna manera. Este es un aeropuerto que generó un tráfico de gente, que sumó gente nueva a los aviones. De hecho, toda persona, y si querés, gran parte de la polémica viene por las redes sociales de este fin de semana,
de gente que cuenta su experiencia, acercó una cantidad de gente a un mercado que era un poco más restrictivo, percibido como más restrictivo por lo que son las grandes terminales y más, pero a su vez abarató mucho el sistema aerocomercial argentino. O sea, sumó gente de recursos más bajos. Absolutamente, que los aviones... porque estos aviones competían mucho con los colectivos, con los ómnibus de larga distancia. De hecho, había lugares troncales de la Argentina donde era más barato ir en low cost que ir en transporte público. Pero a su vez, no te olvides que es el único aeropuerto que tiene un servicio público, como es el tren, que te deja a 200 metros y que viajás por unos pocos pesos. Ahora vos fíjate lo que sucedió ahora, que es interesante esto como concepto. El gobierno decide, por una cuestión, ellos dicen por un corredor sanitario. También es una excusa, porque no te olvides que el Palomar, al inicio de la pandemia, funcionó como uno de los aeropuertos de llegada de expatriados. Por lo tanto, ahí no había un problema sanitario, o si querés lo podrían haber resuelto, ¿no? Pero lo cierto es que dejan solamente abierto Ezeiza. Dicen, a las aerolíneas les cobramos lo mismo, ¿no? Les cobramos lo mismo. Aeropuertos obviamente aplaude. Hay una carta de abril donde ellos mismos pedían, Aeropuerto Argentino 2000, pedían que se cierre. A la cámpora y a su gente de aerolínea le viene bárbaro porque le encareces y le cambiás el producto a las low cost. A las low cost posiblemente les mantengas todas las tasas aeroportuarias, pero los alejás de una demanda que estaba a tiro de tren y que ahora va a estar a tiro de remis. ¿No? Que ya encarece, casi vale lo mismo que... Exactamente, ir y volver del aeropuerto, hoy por hoy, no sé cuánto saldrá, pero posiblemente haya muchos destinos de Argentina que sea el pasaje más barato del avión que ¿Eso es en Ezeiza o en Aeroparque estás diciendo? No, en Ezeiza, Aeroparque está cerrado. Aeroparque está cerrado y va a estar cerrado hasta marzo. Hoy no tenés opción que un solo aeropuerto metropolitano... no te vas a tomar el 86, por ahí sí. Podrías, pero seguramente tenés, o sea, si vas con valijas y demás... Pero además, otra cosa, que esto me parece que es determinante. El gobierno opta por una cuestión que le conviene a ellos, que le conviene a los gremios de aerolínea, porque ojo que en esta discusión están muy presentes, que le conviene a la, digamos, si querés, a la política de la Cámpora sobre aerolínea, que es dejar a Aerolíneas Argentina cada vez más sola, sin competencia, y a su vez le conviene al aeropuerto Argentina 2000, porque concentra todo en un solo lugar. ¿Quién paga esa comodidad? Estimado amigo, como siempre, el usuario que tiene que poner para llegar a Ezeiza y para salir de Ezeiza. Gracias, Diego. Nos quedó lo de las rutas, que también es muy polémico, pero estamos muy cortos de tiempo. Escribió Macri sobre este tema, a ver si puedo leer la frase. Si teníamos alguna esperanza de que podían haber vuelto mejores, ahora ya no la tenemos, dijo Macri en una carta el fin de semana. Qué tristeza, dijo, respecto del cierre de Aeroparque. Y le quiero preguntar a Lombardi, ¿qué piensa de...? Ahora parece que todos escriben cartas. No, que lo que pasa es que es tan indignante, porque lo que explicaba Diego recién, yo agregaría, vas contra el progreso, porque las aerolíneas de bajo costo en el mundo han generado turismo en todo el mundo. Lo que generó es turismo. Trabajo en los hoteles, trabajo en los restaurantes, trabajo en las excursiones. Ir contra las aerolíneas de bajo costo es ir contra el turismo. Y esto es ir contra las aerolíneas de bajo costo, porque no hay que ser demasiado experto, ni dedicado mucho, yo le dediqué mucho tiempo a estudiarlo, pero es algo que va de sentido común. Fíjense dónde operan las aerolíneas de bajo costo en todos los países del mundo. No operan en el aeropuerto principal, operan en aeropuertos alternativos justamente para bajar costos. Entonces, es un tiro sobre las aerolíneas de bajo costo. ¿Quién paga esto? Este acuerdo corporativo lo paga el progreso, lo paga el trabajo, no en la Ciudad de Buenos Aires solamente, lo paga en todos los destinos turísticos de la Argentina y por supuesto también lo paga el federalismo. Yo acá quisiera, la verdad, que bueno, pero ahí lo dijo Macri en un escrito acá, creo yo mismo en La Nación, en un programa, como el kirchnerismo tiene secuestrado al peronismo, acá tendría que haber 10 gobernadores diciendo no me saquen los vuelos, peleé mucho tiempo para tener vuelos. Ustedes saben que un vuelo, lo que se disputa, yo fui ministro de Turismo de La Nación, lo que se disputa un vuelo porque trae el progreso, y acá las low-cost llevaban pasajeros. ¿Cómo no están todos los gobernadores denunciando esta situación? ¿Por qué crees que no están? Porque el kirchnerismo tiene secuestrado al peronismo, porque el liderazgo político de Cristina Fernández, bueno, te lo voy a decir claramente, pasamos de un federalismo de los hechos a un federalismo de chantaje. No tienes un federalismo de los hechos. Mucha gente le gustará más o menos lo que hicimos. Lo que nadie discute son los números. Nunca las provincias tuvieron tantos recursos como que tuvieron durante el gobierno de Mauricio Macri. De hecho, la mayoría tuvieron equilibrio fiscal sobre el fin del gobierno. Pasaste de ese federalismo de los hechos, que era simplemente cumplir la ley,
a este federalismo de chantaje. Entonces, como los manejan con la billetera, bueno, todo el mundo se calla la Bueno, boca. pero Menem en su momento te corría con los ATN y Bueno. tenías una liga de gobernadores que se plantaba. Sí. Me da la impresión Bueno, que el es una combinación. recambio Es una combinación. es flojito. Es una Fíjate, combinación. te doy un ejemplo. Sí. Estoy de acuerdo El con- ministro de Transporte, Mario Meoni, le dijo en la cara a los intendentes de la zona del Palomar, hace algunas semanas atrás, que iba a continuar operativo. Es decir, se comprometió, lo puede dar fe Por Diego- eso desde el Diego gobierno la Valenzuela, apuntan a la varios. cámpora. Mario Por eso Menem, desde el gobierno, desde el albertismo, dicen que la responsabilidad del cierre del aeropuerto de Pero Palomar es la cámpora. Bueno, como decís vos, Daniel, lo que pasa es que acá es otra cuestión. En un gobierno parcelado, por eso es un gobierno de muy mala gestión, Mario Meoni, ministro de Transporte. ¿Quién lo puso? Sergio Massa. Sí. ¿Quién le maneja la política aerocomercial? Él no, evidentemente él no. Entonces, esto hace una ineficiencia en los actos de gobierno pocas veces vista. Yo no tengo recuerdo de... Y a esa ineficiencia sumarle el poder político de los sindicatos. Yo a veces pienso, pero te juro, bueno, sí, es un poquito chicanero, pero yo digo, ¿para qué ponemos por ejemplo, al ministro de Educación, a Trota, un año sin clases? Lo hubiéramos puesto a Baradel directamente y ganábamos tiempo, porque pongamos al que manda de verdad. En este caso, porque no ponemos, no sé, a Viró o a algunos sindicalistas. No des ideas, Hernán. Claro. Bueno, sí, perdón, no lo dije. Estamos procesando el audio de Elisa Carrió exclusivo para este programa. Ahora en un ratito lo escuchamos y lo compartimos con Lombardi. Está que arde el WhatsApp de Beto. No sé si tiene audios también el tuyo. Pero bueno, te veo ahí muy activo debajo de un marco ensamblado en la isla de Río, en la isla de Tierra del Fuego, Beto. Exactamente. ¿Por dónde viene este? Y esta viene, vez? para variar, viene del Gran Buenos Aires, donde la llegada o la cuenta regresiva hacia fin de año empieza a generar tensiones y ansiedades. Y me escriben diciendo que a medida que se va frizando el intento de habilitar las reelecciones para los intendentes, Máximo Kirchner ya piensa en avanzar contra los varones. Ajá. ¿Es un intendente el que te escribe, Beto? ¿O se puede decir? Es un operador. Un operador. Es un operador todoterreno de esos que Sí, claro. fueron menemistas, dualdistas, Y el operador, masistas, después kirchneristas, que son profesionales de la política. Claro. Entonces dice que bueno, que Máximo está pensando en avanzar contra los intendentes. Cristina suele decir que los varones ganan en el Gran Buenos Aires con mis votos. Y señala como ejemplo la pésima performance de Gabriel Catopodis y Juanchi Zabaleta en sus distritos cuando fueron con Florencio Randazzo en la legislativa de 2017. Ahí estoy viendo los stickers que te mandan, Beto. Se ve que ¿Viste? tiene buen manejo del teléfono, ¿no? Y de los stickers. Exactamente. Bueno, sí, son gente refinada. Es un por más operador que- joven, entonces. Por más que sean del conurbano, de la tercera sección electoral, son refinados. Tiene community manager también. algunos. También supuesto, puede ser, Claro, puede ser. obvio. Si fuera yo, te mandaría cosas más elementales. Más Lo básicas. está vistiendo yo muy también, bien. yo también. Sí, es verdad. Me solidarizo. Por eso, me dice, en la Cámpora esperan que algunos intendentes del Gran Buenos Aires dejen sus cargos en el proceso electoral del año próximo para evitar una puerta 12 en 2023. Recordemos que serían prácticamente 90 jefes comunales que, si no habilitan la reelección, se tienen que ir a su casa en pocos años. Uno de los que suena, atención Pancho, uno de los que suena es Martín Insaurralde, Ajá. a quien ¿Suena para supuesta- qué? Perdóname, Beto. Para ofrecerle encabezar la lista de diputados nacionales del Frente de Todos el año próximo. Y despejar ese cargo. Es más, con la promesa, más complicado todavía, con la promesa de competir por la presidencia de la Cámara de Diputados. Eso ya. ¿Se lo cumplirán? Eso no sabemos. Lo concreto es que le dicen a Insaurralde que anda de primer candidato a diputado nacional, podés reemplazarlo a Massa presidiendo la Cámara de Diputados. ¿Con qué objetivo? ¿Con quedarse con Loma de Zamora
después de La Matanza, el distrito más importante estratégico, y ten en cuenta el otro dato. La actual presidenta del Consejo Deliberante del distrito que maneja, que todavía controla Insaurralde, es de Máximo. Y el candidato es Federico Termín, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que obviamente Máximo espera que en 2023 sea el próximo jefe comunal de este distrito. Así que se viene con todo la movida de Máximo y la Cámpora por territorios estratégicos en el conurbano. Bueno, va a estar también muy caliente eso los próximos días, estamos atentos. Beto, estamos ya conectados con Paula Oliveto, vamos a hablar del pedido de juicio político para la vicepresidenta. Paula, ¿qué tal? Aprovecho para saludarte y después vamos con vos, si te parece. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pancho? Dale. Muchas gracias por atendernos. Bueno, antes Daniel Santa Cruz tiene algo importante para decirnos. Exclusivo mensaje de Elisa Carrió, Daniel Santa Cruz. Así es, Pancho, cuando conocimos la noticia que el bloque de la coalición cívica iniciaba un pedido de juicio político contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, nos comunicamos con Elisa Carrió, quien nos envió este audio exclusivo argumentando las razones por las cuales inician este proceso. La vicepresidenta ha violado todos los límites institucionales y está en claro atentado al orden democrático, máxime teniendo en cuenta que preside todo eventual posible enjuiciamiento de los jueces de la Corte, dado su carácter de presidenta del Senado según la Constitución. Este paso intolerable la convierte en una gobernante de hecho y en una golpista. Pablo Oliveto, gracias por esperarnos. ¿El desencadenante de este pedido de juicio político es la carta? En realidad la carta es una confesión, ¿no? Ella va generando un clima donde se altera el orden constitucional y hay una evidente gravedad institucional en cada uno de los actos. Esto empieza primero condicionando a los testigos protegidos, ¿se acuerdan? Cuando lo sacan de la órbita del Poder Judicial y lo ponen en el Ministerio de Justicia, manejado por Martín Mena, que es uno de los investigados por actos de corrupción y que es absolutamente cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Después sigue con gente de la Cámpora presentándose en las causas de corrupción como amicus curiae, para beneficiar a los corruptos, y lo vimos en el caso de Jaime. Después prosiguió con distintas otras acciones, la ley que modifica la Procuración General para querer poner un procurador general militante y de ahí condicionar a los fiscales, la ley de modificación del Poder Judicial para de alguna manera poner jueces subrogantes que respondan al partido de gobierno. O sea, se fueron dando un montón de situaciones que desembocan en esta carta desembosada de Cristina Kirchner, donde nombrando a cada uno de los jueces que tienen que resolver sobre su situación procesal, termina de alguna manera condicionando a la cabeza del Poder Judicial. También lo encontramos cuando gente de su entorno, Jerónimo Ustarroz y también Anabel Fernández Sagasti, llevan adelante las distintas acciones para correr a los jueces que la estaban investigando. Y de ningún análisis tampoco se puede escapar que dentro de lo que es la Corte Suprema de Justicia, la defensa de Cristina ha presentado sendas nulidades, sobre todo para el juicio de obra pública, que la tiene muy complicada por peritajes que la ponen a ella y a su gobierno en una situación de endeblez ante el proceso, y necesitan urgente o condicionar a la Corte o de alguna manera modificar su composición, que es una de las cuestiones que también ella le pide a Alberto Fernández. Daniel. Paula, recién escuchamos a Lilita Carrió que decía que esta actitud la convierte a Cristina Fernández de Kirchner en una golpista. ¿Usted la ve como una golpista hacia uno de los poderes de la República, en este caso el Poder Judicial, o también abarcaría eso al Ejecutivo? ¿Estaría Cristina tratando de desestabilizar al propio Alberto?
Yo creo las dos cosas. Primero, el avance hacia el Poder Judicial es evidente. Uno podría tener una visión sesgada y decir que solamente para tener impunidad en sus causas y lograr el manejo de sus bienes. Ahora, la realidad es que todas las acciones no solo buscan la impunidad, sino también buscan la cooptación del Poder Judicial mediante jueces y fiscales que le respondan políticamente. O sea, la impunidad sobre los hechos pasados, la impunidad hacia el gobierno de manera futura. Y también para perseguir a los opositores, a los periodistas, a los que se le enfrentan. Y también le está poniendo constantemente los puntos a Alberto Fernández. Ahora, acá hay un punto que también quiero decir. Alberto Fernández aceptó ser presidente porque Cristina le delegó su poder. Y eso lo deja en una situación de debilidad absoluta. Ahora, él respaldó Entonces, la carta, yo creo que Paula, el presidente respaldó. Él respaldó la carta, él presenta los proyectos como proyectos del Ejecutivo de reforma del Poder Judicial, que después ella dice que no le corresponden, pero hace modificaciones constantemente en el Senado. Yo creo que el presidente está en una situación complicada en un sistema constitucional que es presidencialista, no es vicepresidencialista. Entonces se ve un avasallamiento constantemente por parte de la vicepresidenta hacia el presidente de la Nación, que hasta ahora parece estar inconmovible ante esta situación, porque debe haber sido un pacto que ellos dos cerraron en ese departamento de Barrio Norte. Ahora, a los argentinos, ¿qué nos importa? Que el presidente, que es el que tiene las atribuciones constitucionales de garantizarnos, sino entre otras cosas, las independencias de poderes, los pesos y contrapesos que se tienen que dar en la República, lo garantice. O sea que Alberto y eso Fernández es sería una... lo que no... Paula, sería una víctima entonces el presidente en este caso, no merecería un cuestionamiento, una objeción de parte de ustedes. Mira, yo no creo que sea víctima porque es parte de un entramado político. Es funcional a un entramado político, pero lo que nosotros sostenemos en esta instancia, y eso no quiere decir que se pueda ampliar el juicio político más adelante a la figura del presidente, claro, es que Cristina... Claro, ahí va mi pregunta, ¿no? Claro, que Cristina está tensionando las instituciones de la República para lograr beneficiarse en causas que hoy están en resolución de la Corte Suprema de Justicia. Esto está... Por eso su situación en este momento, vos fijate que la carta deviene justo con pocos días de diferencia cuando los peritajes de la Corte, o sea, de los peritos de la Corte y demás, fueron muy adversos a sus pretensiones en el juicio de obra pública. Entonces, ella necesita una resolución política porque los pasos de la justicia la tienen cada vez más complicada. Paula, hoy hacías una analogía con respecto a lo que fue la Corte Suprema de Justicia de Venezuela en su debido momento, cuando se sentían fuertes ante el chavismo y hoy están todos los con jueces exiliados. A mí me da esa sensación y lo sentí mucho cuando fue el tema del fallo de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Yo estuve con los miembros de la Corte Suprema que están exiliados en Miami, que eran de Chávez, y que pensaban que ellos no les iba a pasar. Y hoy están todos en un cuartito, en una fundación, tratando de generar la situación internacional como para que en algún momento puedan volver a su patria. Y ellos pensaban que contra ellos no iban a hacer, porque en un principio eran afines a Chávez. Ahora, finalmente los regímenes autoritarios no advierten ninguna posibilidad de ningún disenso, y eso es lo que yo te digo que me preocupa en esta instancia. Creo que estamos en un principio de un régimen autoritario, que lo estamos viendo con lo que está pasando en el Congreso de la Nación, donde bien decía Hernán Lombardi, los gobernadores son absolutamente funcionales a las estrategias del kirchnerismo, con una negociación constante que tiene que ver con los fondos, el látigo y la billetera. Las reformas pretendidas del Poder Judicial y la modificación a la Corte, y uno lo ve también en el requisito que les pidió el presidente Alberto Fernández a este comité de expertos, van para atentar contra la independencia del Poder Judicial.
y la objetividad de los fiscales, buscando jueces y fiscales militantes, y esto se va acentuando, y la persecución al periodismo y a los opositores, y todos los días van avanzando un poquitito más, distrayéndonos también de una situación muy angustiante económica que están pasando los argentinos en este momento. Vos fíjate las necesidades que tiene Cristina Kirchner, que mientras el pueblo que dice defender se está muriendo de hambre, de lo único que hablan es de los presos que supuestamente son políticos, de la necesidad de hacer modificaciones en las instituciones para mejorar su situación procesal. Ahora, del hambre, de la desocupación, de la angustia de los argentinos, de eso no hablan. Sí, Hernán, dale. No, digo que de todos modos, Paula, a tu descripción, digo, ahí es clave el rol que puede tener la oposición en el Congreso, porque tanto si llega a avanzar el kirchnerismo con pedido de juicio político, como si llegan a prosperar las reformas legales, ahí van a empezar a jugar las mayorías y las minorías en el Congreso. Me parece que ahí el rol que le cabe a Juntos por el Cambio, a los eventuales aliados que pueda tener, es importante, digo, la búsqueda de consensos de Juntos por el Cambio y también de otras fuerzas políticas, ¿no? Claro, pero yo te quiero decir algo, Hernán. Nosotros nos hemos mantenido en el rol de contrapeso institucional, que es el que te pone en la sociedad cuando te vota como opositor y no te da la posibilidad de ser gobierno. Ahora, la realidad es que nosotros somos 116 diputados. En el camino, el gobierno armó bloques afines que entraron por oposición y terminan sistemáticamente avalando cada una de las acciones del propio gobierno. Y yo temo que el bloque que maneja el gobernador Schiaretti, con una crisis financiera muy grande, o el bloque de diputado Ramón, o el Movimiento Popular Neuquino, terminen dándole los votos para la reforma judicial y la reforma del Ministerio Público, también del diputado Lavagna. Paula. Entonces, la verdad es que déjame terminar la idea un segundito. Por lo tanto, la posibilidad que tiene Juntos por el Cambio de hacer contrapeso en el Congreso es muy limitada. ¿Por qué nosotros presentamos esto sabiendo que por el número que tiene hoy el oficialismo va a ser muy difícil que prospere? Porque nosotros esto que estamos presentando en la Argentina va de la mano de sendas presentaciones que fuimos haciendo en la Organización de los Estados Americanos, ya poniendo los antecedentes del caso argentino en el entendimiento que estamos transitando el inicio de un proceso autoritario. Muchísimas gracias, Paula, muy amable. Bueno, No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Hernán, muchas gracias. ¿Esto te estará hablado con Macri? No sabemos. Yo te diría antes dos ¿Tenemos cosas. 20 segundos? Dos cosas rápidas. Dale. La violencia institucional de Cristina Fernández en la Corte motiva este pedido. Y la segunda es, acompaño sin dudar un segundo el pedido de juicio político que describía recién Pablo Oliveto, porque tiene que ver con mostrar, aunque no tengas mayorías, mostrarle claramente a la sociedad la situación de violencia institucional que la vicepresidenta de la Nación está poniendo a todos los argentinos. Muchísimas gracias, Hernán. Gracias a todos, nos reencontramos mañana. Quédense en La Nación Más con Luis Majul en Mirá. Chau, hasta mañana.